3 de febrero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La dispensa nos recuerda que entre otros santos del día, hoy podemos conmemorar a Santa Claudina de Tevenet. Virgen, fundadora de la Congregación de las Religiosas de Jesús María. Fue la segunda de una familia de 7 hijos. Ella nace en Lyon el 30 de marzo de 1774. Gladys, como se la llamaba familiarmente, ejerce muy pronto una bienhechora influencia sobre sus hermanos y sobre sus hermanas, porque su bondad, su delicadeza y el olvido propio de sí misma la llevan a complacer siempre a los demás. Tiene 15 años cuando estalla la Revolución Francesa. En 1793 vive las horas trágicas del asedio de Lyon por las fuerzas gubernamentales y en enero de 1794, llena de horror y de impotencia, asiste a la ejecución de sus hermanos condenados a muerte por represalia después de la caída de la ciudad. Sus últimas palabras: "Perdona, Gladys, como nosotros perdonamos", las hace muy suyas, las graba en su corazón y la marcan profundamente, dando nuevo sentido a su vida. En adelante se dedicará a socorrer las innumerables miserias que la revolución había producido. Para Claudina, la causa principal del sufrimiento del pueblo era la ignorancia de Dios, y esto despierta en ella un gran deseo de darlo a conocer a todos. Niños y jóvenes atraen principalmente su celo apostólico y arte por hacer conocer y amar a Jesús y a María. En el encuentro con un santo sacerdote, el padre Andrés Coindre le ayudará a conocer la voluntad de Dios sobre ella y será decisivo en la orientación de su vida. En el atrio de la iglesia de Saint-Nizier, el padre Coindre había encontrado 2 niñas pequeñas abandonadas y temblando de frío. Las condujo a Claudina, quien no vaciló en ocuparse de ellas. La compasión y el amor hacia aquellas niñas abandonadas son el origen de la providencia de San Bruno de Lyon, 1815. Algunas compañeras se unen a Claudina, se reúnen en asociación, elaboran y experimentan un reglamento, y pronto la eligen como presidenta. El 31 de julio de 1818, el Señor se deja oír por la voz del padre Coindre: "Hay que formar una comunidad. Dios te ha elegido", dijo a Claudina. Y así, el 6 de octubre de ese mismo año, se funda la Congregación de Religiosas de Jesús María en Pierres-Plantés, sobre la colina de Croix-Roussé. En 1820 la naciente congregación se instalará en Fontibre, frente al célebre santuario, en un terreno adquirido a la familia Haricot. En 1823 obtiene la aprobación canónica para la diócesis de Puy y en 1825 para la de Lyon. El fin inicial del joven instituto era recoger las niñas pobres hasta los 20 años de edad. Se las enseñaba un empleo y los conocimientos propios de la escuela primaria, todo ello desde una sólida formación religiosa y moral. Pero querían hacer más, y Claudina y sus hermanas abrieron también sus corazones a las niñas de clases acomodadas, constituyendo para ellas un pensionado. El fin apostólico de la congregación será, pues, la educación cristiana de todas las clases sociales, con una preferencia por las niñas y las jóvenes, y entre ellas las más pobres. Los 2 tipos de obras se desarrollan simultáneamente a pesar de las pruebas que acompañarán a la fundadora a lo largo de los últimos 12 años de su peregrinación en esta tierra. La muerte dolorosamente repentina del padre Coindre en 1826 y de las primeras hermanas 1828, la tenacidad para impedir la fusión de su congregación con otra también recién fundada, los movimientos revolucionarios de Lyon,
en 1831 y 1834, con todas las consecuencias que debieran sufrir los habitantes de Fonthibre, son por ser la colina punto estratégico de los dos bandos antagónicos. El insigne valor de la fundadora no se deja intimidar por la adversidad, al contrario, emprende con audiencia nuevas construcciones, entre ellas las de la capilla de la casa madre, al mismo tiempo que se entrega a la redacción de las constituciones de la congregación. Las estaba ultimando cuando, a sus 63 años, la muerte llamó a su puerta. Era el 3 de febrero del año 1837. Es beatificada en 1981 y canonizada en 1993. Hacer todas las cosas con el único deseo de agradar a Dios fue el hilo conductor de toda su vida. Esta búsqueda constante de la voluntad de Dios. Llevar una vida digna del Señor agradándole en todo, le dio una fina sensibilidad para leer los signos de los tiempos, para discernir los designios de Dios sobre ella y para dar una respuesta íntegra y total. Ese camino le ha merecido compartir la suerte de los santos en la luz. Colosenses 1 del 10 al 11. Encontrar a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios es vivir en espíritu de alabanza. En un mundo en el que está demasiado ausente la esperanza, redescubrir la bondad del Creador presente en la creación y en las personas reafirma el sentido de vivir e invita a la acción de gracias a Dios. Claudina hizo de su vida religiosa apostólica un himno de gloria al Señor. Sus últimas palabras, ¡qué bueno es Dios!, fueron la exclamación admirativa de la bondad de Dios que había sabido descubrir aún en los momentos más dolorosos de su vida. Claudina imprimió en su congregación su fuerte personalidad, dotada de una grandeza de alma poco común, de prudente inteligencia y de buena organización. Fue, sobre todo, una mujer de gran corazón. Y quería que sus hijas fueran verdaderas madres de las niñas confiadas a su cuidado. Es necesario ser madres de las niñas, les decía. Sí, verdaderas madres, tanto del alma como del cuerpo. Ninguna parcialidad, ninguna preferencia. Las únicas que os permito son para las más pobres, las más miserables, las que tienen más defectos. A esas sí, amadlas mucho. La solidez de una construcción se revela al paso del tiempo. 5 años apenas de la muerte de la fundadora, sus hijas llegaban a la India. Era el año 1842. Y en 1850 entran en España. Y en 1855 van al Nuevo Mundo, a Canadá. 175 años después de la fundación de la congregación, son más de 1.800 las religiosas de Jesús María repartidas hoy en 180 comunidades por los 5 continentes. Todas acogen con gran gozo y gratitud la canonización de esta humilde y generosa hija de Francia que el Señor escogió para hacerla su fundadora. Bendita Santa Claudina de Tevenet, ruega por nosotros pecadores. Amén.